Bien, pues bienvenidos y recordamos que la vez anterior comenzamos a recorrer la vida de Jonás. Estamos ahora navegando por otras aguas, por otro libro que Dios ha puesto en nuestro corazón y vimos que antes de hablar de ese gran pez que en las aventuras de la escuela dominical a veces se nos decía que era una ballena, pero la Biblia dice que es un gran pez. Y antes de hablar de la gran ciudad y de todo esto, algo que comenzamos a descubrir leyendo los primeros versículos del libro de Jonás, en el capítulo 1, por supuesto, Dios primero quiere hablar a nuestro corazón, al corazón del hombre, y yo creo que vale la pena poner mucha atención en esa parte. Así que vamos a ir al libro de Jonás. Yo creo que vale la pena que recordemos lo que leímos, son los primeros versículos, y si pues recuerdan perfectamente, nos quedamos todavía con la parte del cierre, pero ahora vamos a continuar. De hecho, son 5 verdades de las que platicamos para este primer mensaje, 5 verdades que todos necesitamos aprender de Jonás, y ya vimos 3 de ellas. Pero creo que vale la pena regresar justamente al libro de Jonás, leer los versículos que leímos la vez anterior también, pero creo que sí es importante. Dice Jonás, capítulo 1, acompáñame en tu Biblia, ya sea que tenga física, electrónica, está bien, el problema. Jonás, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Por supuesto, así que abre tu Biblia. Hoy es más fácil traer la Biblia, ¿verdad? Porque ahí la traemos en el celular, hoy no hay excusa, ¿verdad? Pero hay quienes preferimos todavía usarla físicamente. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, de las cosas que aprendimos de estas 5 verdades, decíamos la semana anterior que Dios sigue hablando a personas imperfectas. Creo que eso es una de las cosas que realmente debemos de tomar muy en cuenta, porque aquí vemos claramente que en este caso en particular, Dios no habló directamente con un incrédulo, es decir, con alguien que no le conocía directamente. Por ejemplo, cuando habló con Saulo de Tarso, aunque él tenía, digamos, un background, tenía una familia, tenía unos orígenes en la vida judía, pero en realidad él no había entregado su vida al Señor, entonces todavía no le conocía. En el momento que Dios lo llamó, por ejemplo, Saulo era incrédulo, y después, obviamente, Pablo, ya llamado por el Señor, pues hace la obra. Así que, bueno, y una cosa más, fíjense, hay algo interesante aquí con Jonás, que bueno, no le habla a un incrédulo, ni le habla a cualquier persona en el sentido de, de que él ya estaba involucrado en el servicio del Señor. No siendo que aquellos que no están involucrados en el servicio del Señor no son importantes. Claro que sí. Me estoy refiriendo que aquí había una relevancia importante de madurez, llamémoslo de esa manera, para poner el contexto y que no parezca que estamos haciendo una diferencia. De hecho, siempre, voy a hacerte paréntesis, creo que vale la pena. Siempre he dicho y he aclarado que nadie es más que nadie dentro del cuerpo de Cristo que Cristo mismo. Así es sencillo, ¿verdad? Los demás estamos sirviendo, Dios nos ha dado el privilegio de algo, ¿no? O sea, algo de servir de alguna manera, pero estamos acá para servir al Señor. Así que Jonás era mucho más que un miembro también, porque en su madurez él había sido elegido por Dios como un profeta. Así que Jonás conocía perfectamente la voz de Dios, la voz audible de Dios, que en aquellos años era la forma en cómo Dios se comunicaba. Recuerden que no estaba todo el libro completo, no había escritura formal, no había muchas de estas cosas. Entonces, sabía realmente cuál era la voluntad de Dios, sabía cómo encontrarla. Y con todo esto que Jonás sabía, que era entregado al Señor, que era un profeta, que era un siervo de Dios, prefiere huir de la presencia de Dios.
y huir de la misión a la que fue llamado. Así que yo creo que uno de los problemas que tenemos generales como cristianos es que a veces eh, no tenemos, digamos, y lo dije, que ahora con la tecnología es mucho más fácil. No tenemos excusa para decir, yo no escucho la voz de Dios o no tengo cómo escuchar la voz de Dios. Gracias a la misericordia del Señor, ahora Él está usando muchas personas para llegar a lugares donde antes no se podía llegar, a idiomas a los que no se podía llegar, a poblados donde era prohibido y todavía en algunos lugares donde es prohibido hablar de su palabra. Pero finalmente el verdadero desafío, creo yo, consiste en obedecer a Dios. O sea, escucharlo, leerlo, no sé, escuchar una prédica, un mensaje, un podcast cristiano, entre muchas cosas es fácil ahora. Ahora, entonces lo primero es tener claro que Dios realmente habla a personas imperfectas como tú y como yo. Número 2, el mayor campo de batalla está en nuestro corazón, decíamos la vez anterior. ¿Por qué? Bueno, porque el problema es que Jonás realmente no estaba obedeciendo al Señor, pero había algo dentro de él que le hacía pensar claramente cómo conocía al Señor, cómo lo conocía tan íntimamente que sabía que ese pueblo malo, ¿se acuerdan que hablamos que Nínive, tanto como Tarsis como Nínive, no tenían un significado etimológico muy claro, no hay un consenso de sus significados, pero, por ejemplo, Nínive se creía que era un lugar de adoración a la diosa Nina. Entonces, el lugar inclusive leímos también que era un lugar de perversión, que no era un lugar bueno. Entonces, Jonás dijo, bueno, se puso a pensar, bueno, Señor, me mandas allá. Pero como tú eres tan grande, maravilloso y misericordioso y tu gracia se extiende tanto, es capaz que estos se convierten. Pero Jonás por dentro dijo, pero ni se lo merecen, son malos, son pecadores, son personas con malos pensamientos, entre muchas cosas. Entonces había un obstáculo, había algo que encerraba el corazón de Jonás y entonces el obstáculo más grande no era ir al lugar, no era predicar, no era ser un profeta de Dios porque él había sido llamado a predicar. Por cierto, la palabra profeta o profecía es declarar la verdad de Dios, así tal cual. O sea, no, muchas veces hoy en día creemos que tiene que ver con vaticinar el futuro, pero inclusive este libro de Jonás no lo deja claro porque Dios desde el principio le dice de que vaya y pregone en contra de eso, es decir, que vaya y les haga ver la maldad que hay en su corazón en ese pecado. Y lo tercero que platicamos es que siempre habrá un Tarsis esperando. Es decir, después de que vimos que Jonás descendió a Jope, es decir, allí al embarcadero, a la estación, ahí donde estaba todo el tráfico, las naves de aquel entonces saliendo, a las embarcaciones. Dice que, bueno, que encontró el barco y pagó su pasaje. Entonces, todo parecía que iba bien, pero yo creo que eso nos habla de que no toda puerta abierta viene de Dios. Fíjense que eso es una parte bien delicada, donde yo creo que haciendo un pequeño paréntesis, cuando tú tengas que tomar alguna decisión, tienes que orar mucho para que Dios te dé discernimiento si aquella respuesta, aunque parezca buena, realmente viene de Dios. Porque pareciera ser que todo se acomodó y pudiera haber pensado, Jonás dijo, bueno, a lo mejor a la hora de las horas Dios ya se arrepintió de perdonar a todos estos maldosos y ya no me va a mandar. Y me está abriendo oportunidades porque llevo allá a Jope y hay pasaje para comprar, traigo dinero, hay un barco que me puede llevar. O sea, todo parecía muy bien, pero en realidad al final no lo era.
Entonces yo creo que vale la pena pedirle al Señor que Dios te dé discernimiento, decir, Señor, realmente esta puerta que estás abriendo viene verdadera y realmente de parte tuya, porque hay caminos que pueden parecer correctos, pero nos pueden terminar alejando del propósito de Dios, así como lo dice Proverbios 14:12, creo que lo leímos también la última vez, que hay camino que al hombre le parece derecho, lo que nos dice Proverbios 14:12, pero su fin es camino de muerte. Sí, qué curioso, porque puede parecer un camino derecho, un buen camino, una buena forma de llegar a cualquier lugar o a una decisión, lo que sea. Pero suele pasar, todos tenemos así un Tarsis, digamos, una oportunidad que se abre que no necesariamente viene de parte de Dios. Eh, a veces, obviamente, no puede ser tal vez un cambio de país, un cambio de ciudad, aunque algunas veces puede ser que sea en nosotros, pero puede ser algo cómodo, puede ser algo que nos distraiga de Dios, una excusa, un lugar donde lo que no queremos es oír de manera directa la voz de Dios. Así que yo creo que vale la pena en este punto, con lo primerito que hemos visto, que se asoma, lo primerito que se asoma en este pasaje que acabamos de leer y el libro de Jonás, es preguntarnos a nosotros mismos, como una lección de lo que podemos aprender de Jonás, es, ¿estoy caminando correctamente o hacia dónde estoy caminando? ¿Será que estoy caminando hacia Nínive, donde está el propósito de Dios? ¿O a Tarsis, donde está mi propia voluntad? Ahora, recuerda que también, aparte de hablar un poquito de Tarsis, de Nínive, significados, también hablamos del significado de Jonás, que sí tiene un significado literal, etimológico, y también el significado de Amitai, el papá de Jonás. Y decíamos que Jonás significa paloma o mensajero, o podríamos decir hasta enviado, y Amitai significa verdad o predicar la verdad. Entonces, concluimos que Dios llamó a un hombre que había crecido rodeado de la verdad, por lado de su papá por lo menos, para llevar un mensaje de paz. Sin embargo, algo que podemos observar aquí claramente, que aunque él venía o procedía de un lugar donde estaba rodeado de la verdad, él era en sí mismo un mensajero, si podemos ya traducir esto, el significado de su nombre de paloma, el conocer la verdad y haber crecido en un ambiente espiritual no impide que en algún momento dado nuestro corazón quiera oír del propósito de Dios. Creo que eso nos da una gran lección porque, miren, ¿cuántos hemos nacido casi? Algunos, no tanto, pero algunos hemos tenido la oportunidad de la niñez o de la cuna, digamos, conocer del Señor de alguna manera porque en nuestra familia se predicaba la palabra de Dios. Sin embargo, eso no nos exime de poder equivocarnos y alejarnos de la voluntad de Dios. Ahora, vamos a ver la cuarta y la quinta razón de estas cosas que podemos aprender, de las 5 cosas o 5 verdades que necesitamos aprender acerca de Jonás. Y la número 4, creo que es muy válido entender esto, es que huir siempre sale más caro. Entonces, aquí, bueno, Jonás tuvo la oportunidad de huir de la presencia de Dios de alguna manera, huir de su voluntad, huir de su propósito, encontró una forma de hacerlo y aquí hay mucha claridad, porque Jonás pagó su pasaje. Y yo creo que eso nos da una pequeña lección, si podemos traducirlo, en que siempre que huimos, terminamos pagando el precio de nuestra huida de Dios. A veces lo pagamos con la paz, con la paz que perdimos, es decir, con la intranquilidad en nuestra vida. A veces lo pagamos con la familia, algún error, alguna situación, algo que decidimos alejarnos del propósito de Dios, y esto afectó nuestra relación
de matrimonio, nuestra relación de familia. Pagamos con el gozo, porque perdemos el gozo por estar afligidos en aquella decisión que tomamos mal. Pagamos con nuestro sueño, ya no descansamos bien porque estamos preocupados por aquello que nos aturde justamente por haber tomado una mala decisión. Así que a veces el pecado, mis amados, el pecado a veces promete libertad. ¿Saben? Una de las películas que hace algunos años hay un grupo de cineastas cristianos que se llaman, bueno, su empresa de cine o de películas se llama, bueno, creo yo que no sé si ya nunca supe más de ellos. Sé que apenas hace todavía como 6, 7, 8 años, creo yo, hicieron de las últimas películas. Una de ellas, de estas películas, está basada en este esquema de la adoración que se hace a la muerte. De hecho, la película se llama La Santa Muerte. Vale la pena verla. En realidad, el título suena fuerte y no suena como alentador para verlo. Si, ay, vamos a ver la Santa Muerte, pues no suena. Pero la verdad es que el título está bien hecho porque está haciendo alusión. Y sin embargo, obviamente la obra, siendo una obra de un director cristiano, de un esquema de cristiano, no prolifera pues el hecho de darle gloria a esta situación de este tipo de oración. Pero ¿por qué traigo esto? Porque el pecado, hablando de prometer libertad, en esta película se ven como 3 escenarios diferentes de personas que tienen necesidades de distinto tipo. Uno de ellos es una familia con una niña que tiene un problema de cáncer y los papás desesperados no hayan qué hacer, y uno de ellos, no recuerdo cuál, la verdad que tendríamos que volver a verla, aunque ya casi se la estoy spoileando toda, ¿verdad? Pero vale la pena verla de todas maneras. Uno decide, bueno, es que yo creo que podríamos decir que hasta cierto punto, entre comillas, es válido, porque cualquier papá busca lo mejor. Tal vez no fue la mejor decisión, pero buscó la forma desesperada de la salud de la pequeña y se encontró con que le dijeron, bueno, pues mira, tú haz la adoración a la muerte y haz esto y haz un altar y haz aquello. Y hubo una mejora evidente. Y de repente alguien que quería pues obtener una mejor vida financiera, salir de problemas y todo, pues también se involucró porque le dijo, no, pues mira, pues tú haces esto, ¿verdad? Y adora, ¿verdad? A la muerte y le llaman también la niña blanca y ese tipo de cosas. Entonces, en la escena, bueno, sí, la persona le va mucho. De hecho, hay una escena. Vean, les va a gustar. Hay una escena donde a él le disparan, pero justamente ese disparo a esta persona le cae en la medalla que él traía acerca de la misma muerte de Niña Blanca. Entonces, ¡wow! Me libró. Entonces, en cierta forma, el pecado, la maldad o las malas decisiones a veces prometen cierta libertad, pero a veces esto cobra demasiado caro. Bueno, ahí en esta película podemos ver cómo cobra caro esto, nuestras malas decisiones. Claro, estamos hablando de personas que no conocen de Dios, que Dios les da una oportunidad y se encuentran con alguien que les habla acerca de la paz verdadera y la libertad real en Cristo Jesús. Pero nosotros también, cuando no nos dejamos guiar por Dios y nos vamos más por el lado de hacer nuestra voluntad que buscar el propósito de Dios, siempre va a haber algo que tengamos que pagar como consecuencia de haber sido desobedientes, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque siempre Dios en su misericordia nos perdona, pero tenemos que pagar las consecuencias de aquello que cometimos. Así que hay un pasaje en Isaías 48:22, que es muy claro y creo que resume es Isaías 48:22. Isaías 48:22 resume lo que te acabo de decir. Esto de entender que a veces huir sale más caro.
¿verdad? Y bueno, pues vamos a ir viendo la historia, aunque yo sé que la conocemos, la hemos estudiado, la hemos leído, la hemos visto en películas, vamos a ir aprendiendo muchas cosas más de cómo se vuelve compleja esta decisión de Jonás. Pero llegando hasta aquí, hasta donde estamos, dice Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Así? No hay paz para aquel que hace la maldad, que busca la maldad, y no va a haber paz también para aquel hijo de Dios que se sale del propósito de su papá, de la cobertura de su papá, de lo que su papá le está indicando, ¿verdad? Justamente muy parecido, que Dios hace mucho este énfasis en la Biblia, muy parecido a esta relación de los papás y de los hijos, ¿verdad? Y de repente, pues, nuestros hijos les decimos, no vayas por ahí. Y dicen, bueno, es que sí quiero ir. Y terminan pasando situaciones complicadas y a veces algunas complejas que tienen consecuencias fatales. Así que creo que vale la pena que pensar en que debemos de ser cuidadosos con la parte de huir de la voluntad de Dios. Un pez, hablando de un pez real, físico, de los pececitos que hay. Bueno, no sé si alguna vez tuvimos peceras en casa de mi mamá y si has tenido peceras sabes qué significa esto. Hay algunos peces inquietos, yo me acuerdo que teníamos algunos peces inquietos, algunos se saltan y se caen, ¿verdad? Se caen fuera de la pecera, entonces, y podríamos nosotros verlo así, como ese tipo de escena donde sí, ay, pobrecito el pez, ahí está encerradito en su pecera y está allí en un lugar donde no tiene la libertad, por así decirlo, de hacer lo que quiera, pobrecito pececito, ¿verdad? Que se salga, no que se salte, porque pobrecito, ahí es tan incómodo, 4 paredes, 4 vidrios a su alrededor, y que se salga, y vamos, que se salga, bueno, pues hay que se salga. Y el pececito de repente puede decir, y lo podemos de una manera solamente como ilustrativa, ¡ay, qué libertad encontré! Pero a los pocos minutos, el pececito descubre que es el lugar donde menos quisiera estar, afuera de donde debe de estar, ¿verdad? Porque comienza a aletear, ¿verdad? Y si no lo metemos rápido, a mí me pasó una vez, y pues se salió y lo metimos como sea rapidito y ya andaba ahí rescatadito. Y alguna vez que no pasó eso, pues, o que no nos dimos cuenta, se salió y se murió. Así es sencillo. Así que a veces nosotros como cristianos podemos llegar a ser un poquitito así. Pensamos que un poquito lejos de la voluntad de Dios podemos estar bien, no pasa nada, no nos afecta de ninguna manera, hasta que descubrimos que realmente haber tomado esa decisión fue la menos sabia. De las 5 cosas que podemos aprender, la número 5 es que la gracia es que Dios la gracia de Dios no deja que se vaya o te vayas de su mano, de su presencia, de su cobertura. Es decir, su misericordia, su gracia no dejó ir a Jonás. Así que yo creo que vale mucho la pena que de estas 5 verdades, esta quinta verdad creo que es una maravilla de verdad. Es decir, donde la gracia de Dios no te deja que te vayas a pesar de. La quinta verdad que hemos aprendido, estamos aprendiendo hoy de esta vida de Jonás, es que Dios no dejó ir a Jonás a causa de su gracia, de la extensión de su misericordia y de sus brazos amorosos que nos cubren a pesar de todo lo que hagamos. Me encanta pensar en justamente, es algo que nosotros vemos cotidianamente en las familias. ¿Cuántos papás, sus hijos no vienen y desobedecen? En cualquier cosa, hasta en la más mínima. Pero ¿cuántos papás, justamente por eso, no dicen a la primera ni a la segunda, ni casi que nunca, es muy difícil que esto pase,
bueno, desobedeciste, no, y no arreglaste tu cuarto, no acomodaste por aquí y allá, pues ya, vete de la casa, ¿verdad? Ya no te quiero aquí, ya no eres parte de la familia, ya no eres mi hijo, etcétera, ¿no? Al menos que sea algo extremo, grave, pero normalmente tenemos ese carácter de parte de Dios, de abrazar, de acobijar, de querer restaurar esa relación, a pesar de que ha sido quebrantado. Así que Dios pudo decir, por ejemplo, bueno, si Jonás no quiere obedecer, pues ¿qué hago, verdad? Pues busco a otro, ¿verdad? Vamos a entrenar a otro profeta eh, y vamos a ver, pues si él no quiere ir, pues pues lo voy a dejar, voy a chance que hay que Jonás que se vaya, ¿verdad? Sin embargo, y vamos a ir viendo más adelante, Dios envió una tormenta y curiosamente esta tormenta no fue para destruirlo. Dice que es curioso, esta tormenta no fue para acabar con él, sino para traerlo de regreso. ¿Saben? Eso nos habla del amor entrañable de parte de un Padre que tenemos que nos ama con una misericordia extendida increíble que nosotros no podemos comprender. Y por eso dice la palabra de Dios, el Señor al que ama disciplina, solamente al que ama. Así que si no te disciplina, bueno, posiblemente no te ame, ¿verdad? Entonces posiblemente no eres un verdadero hijo de Dios. Si Él te ha disciplinado más de una vez, considérate privilegiado, porque Dios te ama, porque lo hace, porque realmente quiere extender su mano de misericordia. Algunas tormentas, puedo decirte con claridad, que son consecuencia de nuestras propias decisiones, honestamente. Sí, hay decisiones que tomamos que no están dentro de la voluntad de Dios, el Señor nos permite tomarlas, pero pues y estamos viviendo las consecuencias de esas tormentas y bueno, pues son cosas que prácticamente nosotros decidimos. Pero hay tormentas también que son el abrazo de Dios disfrazado, por decirlo de alguna manera, entre comillas, porque Él ama demasiado a sus hijos para perderlos. O sea, Él dio su vida misma como para decir, no, pues sí, que se pierdan. Bueno, no quiso ir, pues que no vaya. Pues no quiere hacer mi voluntad, pues que no la haga, ¿verdad? O sea, Dios no... Miren, veámoslo así. Dios no es un papá alcahuete. Sí, a veces así somos como papás, ¿verdad? Nos cuesta, pero a veces así somos. Pero Dios no es así de que, bueno, pues sí, hay que haga lo que quiera, ¿verdad? Sí, hay que Almita se vaya, y si no quiere predicar, pues que no predique, si no quiere cantar, que no cante, pues ahí va a cantar otra, pues ahí viene su hija, pues ahí va a cantar ella, de todas maneras, pues si no quiere ella, pues hay que cante su hija. No, pues que no quiere tocar, pues ahí está su hijo, también que toque su hijo, pues sí, es que pues hay que haga lo que quiera, va a haber otro, no. Realmente Dios está interesado en que nosotros podamos mantenernos lo más dentro de su cobertura, lo más dentro de su voluntad. Yo quisiera resumir un poquito esto, diciendo que estas 5 cosas o estas 5 verdades que todos necesitamos aprender acerca de la vida de Jonás son valiosas y solamente hemos hablado de los 3 primeros versículos del libro de Jonás. Y de aquí que hemos aprendido, número 1, Dios sigue hablando a personas imperfectas como tú y yo. O sea, no busca a nadie que sea perfecto. Lo segundo que aprendimos, el mayor campo de batalla muchas veces está en nuestro corazón. Así como Jonás dijo, no, pues el Señor va a perdonar esto, ni se merecen. Y a veces pues nosotros esa batalla de querer obedecer entre la voluntad de Dios y la nuestra, nos cuesta un poquito. Y lo tercero es que siempre vamos a entender que habrá un Tarsis, un lugar esperando, pero que no necesariamente esa puerta abierta puede ser que venga de Dios. Lo cuarto que de estas 5 verdades que estamos aprendiendo de la vida de Jonás es que vamos a entender que huir
sale más caro que estar dentro de la voluntad de Dios. Y finalmente, de estas 5 verdades, la gracia es que Dios nos mantiene cerca de Él a pesar de nuestra desobediencia. Así que yo quisiera decirte hoy, que si alguien de nosotros nos podemos llegar a sentir, y yo creo que esto es válido porque somos seres humanos imperfectos, podemos llegar a sentirnos que estamos pagando un precio muy alto por las decisiones que tomamos hace tiempo, hace algunos años. Quizás has perdido la paz, tal vez está pasando atravesando momentos difíciles tu familia, tu hogar, te sientes enfriado espiritualmente y no tienes gozo, el mismo que experimentabas antes. Yo creo que esto nos hace pensar o reflexionar en algo que nos pasa a todos como cristianos. Una pregunta que resuene en nuestra mente, una pregunta que viene e invade nuestra mente y es, ¿será que Dios ya se cansó de mí? Puede ser que nos lleguemos a preguntar esto dadas estas circunstancias. Y yo quiero decirte que la historia de Jonás responde con un rotundo no. Dios no se cansó de Jonás. ¿Pudo haberlo dejado que se fuera y quisiera lo que quisiera? Claro que sí. Pudo haber dicho, no, pues si no quiere, pues no quiere, ¿verdad? Buscamos otro que nos quiera servir y ir a predicar allá. Pero no. Dios no canceló la misión que le había entregado a Jonás, como Dios no cancela la misión que te ha entregado a ti, cualquiera que sea. Dios tampoco lo reemplazó por otro, no lo abandonó, aunque en medio de la tormenta pareciera que es el que sí, porque había desesperación, había incertidumbre, pero finalmente lo que Dios hizo es ir a buscar a Jonás. Normalmente Dios no deja que un hijo suyo se pierda fácilmente. ¿Sabes? Esto se refleja en el amor de papá y mamá. Cuando un hijo a veces pues se nos escapa un poquito de aquello que quisiéramos o anheláramos para él, lo buscamos, oramos, vamos, lo traemos, platicamos, lo volvemos a traer, lo volvemos a platicar, volvemos a concesionar, volvemos a decir, volvemos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poderlo traer como Dios nos trae a nosotros. Así que quizás Dios habla hoy a nuestro corazón, aunque sea quizás para corregirnos en esta ocasión. Pero eso significa que Él quiere seguir obrando en nuestra vida. Y este pasaje es uno de los pasajes que creo que nos ha salido en varias ocasiones últimamente, pero creo que es el mejor pasaje que resume el amor de Dios de una manera increíble. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. A mí me encanta esta parte donde dice, nuevas son cada mañana. O sea, que si hoy ya te conciliaste con el Señor, pero mañana vuelves a cometer algo, a alejarte de su voluntad, a ser desobediente, la siguiente mañana Dios nuevamente extiende su misericordia y su gracia de amor. Así que no vamos a hablar en este libro de aquel Jonás que huyó de un gran pez, porque finalmente en realidad no huyó, o sea, él estaba atrapado y encerrado ahí. Yo creo que vamos a hablar de un Dios que nunca deja de amar a un hombre que decidió alejarse temporalmente. Y a veces debemos de ser conscientes que a nosotros nos puede llegar a pasar. Todos tenemos una Nínive que evitamos llegar a ella. Es decir, el lugar donde Dios nos quiere para su voluntad. Y podríamos encontrar en contraste un Tarsis que parece más cómodo que el Nínive. No, pues mejor me voy para allá porque pues aquí no hay gente tan problemática, allá está bonito, allá es un lugar donde puedo ir, puedo estar sin problema, puedo estar relajado.
Y muchos, o prácticamente todos, a veces hemos pagado la consecuencia de una mala decisión. Pero podemos encontrarnos con el Dios de misericordia. Así que yo solo quiero cerrar en esta ocasión haciéndote de una pregunta sencilla, haciéndonos una pregunta sencilla y pensando en lo siguiente, luego de haber visto todos estos contrastes, haber visto de un hombre que con un significado trascendental en su etimología de nombre, con un papá, con la verdad en su mano, preguntarnos de qué estamos huyendo. Quizás huimos de una conversación que deberíamos tener y que ya es el momento de tenerla. Quizás huimos de ese perdón que no hemos querido otorgar. Y yo sé que has escuchado esto antes, pero acuérdate que perdonar no es para la persona que te ha hecho daño. Perdonar es para que tu corazón sane y sea libre en Cristo Jesús. Quizás hemos huido del llamado que Dios puso en nuestro corazón. ¿Cuál es ese llamado? No sé, cada uno sabe y Dios te va a ir indicando y te va a dar sabiduría y vas a pedirle discernimiento para saber si esa decisión, si esa puerta abierta es la de Dios o no es la de Dios. Ahora, vivir huyendo será más difícil que caminar de la mano de Dios, mucho más difícil. Puedes quizás querer huir toda tu vida de todas estas cosas o mucho más. Así que yo quiero decirte esta noche en el mensaje de esta parte que hemos aprendido de parte de Dios, que la desobediencia puede alejarnos del propósito de Dios, pero que jamás podrá alejarnos del amor de Dios, porque su gracia siempre corre más rápido que nuestra huida. Padre nuestro, gracias. Gracias, Señor, por mostrarnos tu palabra. Gracias por abrirnos el entendimiento para ver algunas cosas que quizás a veces no habíamos notado al leer este libro, Señor, que esto donde tú estás claro en el propósito y la misión a la que nos han llamado, Señor, donde muchas veces nosotros quizás preferimos la comodidad, quizás tenemos un conflicto en nuestro corazón para no acercarnos a resolver aquello que tengamos pendiente de resolver. En cualquiera de los casos, Señor, te pido que nos ayudes a tomarnos de tu mano, buscar tu voluntad, pedir discernimiento para que podamos saber certeramente lo que tú quieres para nosotros y en consecuencia poderte servir y poder tomar la extensión de tu mano que nos das para misericordia y para amor. Gracias, Padre, por ese tiempo, por tu palabra, en el por su nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.